¿Cómo va? Bueno, Si quieren, yo sigo admitiendo, Ron. Vos, si querés dale. comenzar. Bueno, empezamos. Entonces, bueno, yo hago la intro, después ya le doy la palabra a Agustín, que nos va a acompañar en el día de hoy. Bien, bueno, nosotros somos el grupo de lenguas y escrituras de Oriente, y bueno, somos un grupo así plurinstitucional, y somos de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Jujuy y de CONICET. Y bueno, somos también de varias disciplinas: historia, arqueología, arte, antropología, letras. eh, También está la interdisciplina y la plurinstitucionalidad. Bueno, agradecemos a quienes están desde Argentina, desde Latinoamérica, porque sabemos que hay gente de otros países de Latinoamérica, así que, bueno, muy agradecidos que nos acompañen un sábado particular también para Argentina, porque, bueno, es una fecha especial. Voy a hacer una breve introducción del compañero y el colega que nos acompaña hoy, muy contentos y contentas de contar con Agustín Sade. Voy a leer unas breves líneas de su currículum y ya pasamos, le doy la palabra a él, que es un orientalista ahí en la frontera, que la frontera son las lenguas, los espacios. Bueno, Agustín es un orientalista en la frontera, un clasicista y un orientalista ahí en el medio. Bueno, Agustín Sade es profesor de historia por la Universidad de Buenos Aires y actualmente se desempeña como docente de la Cátedra de Historia Antigua Clásica en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es becario doctoral por el DUBACIT y está escribiendo su tesis sobre las diferentes estrategias de integración cultural entre griegos, egipcios, en la región de El Fayum durante el período tolemaico temprano, siglos 4 a 2 antes de Cristo. Así que, bueno, muchas gracias, Agustín, todo tuyo, toda tuya la audiencia. ¿Se me escucha bien? Hola. Perfecto. Bien. Bueno, primero quiero agradecer a Geleo, sobre todo a ustedes, que están, creo que no sé si está Ana, pero a Eva, a Rodrigo, si está Ana también a Ana, a toda la banda de Geleo. Me sorprende mucho ver acá, no sé cuántas, 40 personas hay que se conectan encima en este día especial, sábado, 3 de la tarde. Y bueno, es el día de la lealtad, así que para los que se sientan identificados, ahí va también la extensión del saludo. Y otra cosa Gracias. y otra cosa que sorprende mucho y me da alegría, pero por otro lado un cierto cagazo, digamos, es que es la primera vez que veo tanta gente que se interesa por este periodo que me dedico yo, que es para mí es el mejor periodo de la historia antigua, ya se los adelante, el mejor lejos, pero, pero es la primera vez. Congreso, ya hace 6, 7 años que vengo investigando sobre este periodo y jamás tuve este número de gente que me venga a escuchar, así que re contento. Bien, ¿qué más decir eso? La ponencia, ahí les va a compartir la pantalla, creo que ya puedo, ¿no, Rodri? ¿Ya compartir? Bien. Deme un segundo. Ahí, ya se ve, ¿no? Ahí está. Bueno, la charla del día de hoy, ponencia, como le querramos llamar, yo le puse el nombre de fantasía Alejandro Magno y la construcción del mundo helenístico entre civilización y barbarie. Claramente haciendo alusión a nuestro, para mí no tan querido Sarmiento, vamos. Pero es un título de fantasía. La idea de este título en realidad es una excusa para hablarles del periodo que a mí me gusta y del que probablemente muchos no sepan, porque la realidad, y con esto quería empezar, es que es un periodo bastante marginal, historiográficamente al menos, al menos en Argentina, si bien quiero con esto reivindicar a todo el grupo de la Universidad de Córdoba, que veo acá un par conectados, que bueno, yo acá de Buenos Aires estoy medio solito, pero hay todo un empuje que se va dando en los últimos años desde el grupo de la Universidad de Córdoba, que estamos tratando de hacer que esa marginalidad ya no sea tan marginal. ¿Por qué digo marginal? Porque, y esto no es algo solo Argentina, sino
si uno se fija en los programas de estudio de las diferentes materias en torno a la historia antigua, es medio un periodo intermedio entre los clasicistas, o sea, digamos, los programas de estudio que se dedican a la historia clásica suelen terminar sus desarrollos teóricos en el año 338, que es la batalla de Queronea, esta batalla en la cual Filipo II y su hijo Alejandro terminan entrando en Grecia a partir de una victoria que tienen una coalición de Poleis, donde están Atenas y Tebas sobre todo, y con esto terminaría lo que se llama el periodo clásico y estaría esta cuestión de la crisis de la polis clásica, entonces suelen cortar los análisis en ese momento, siglo IV antes de Cristo. Eso sería el lado griego. Ahora, del lado de la historia romana, recién se empieza a tratar, digo, tradicionalmente, estas cosas están cambiando hoy en día, en la propia cátedra donde yo doy clase esto ya está cambiando claramente. Dentro de la historia romana recién se empieza a ver a los reinos helenísticos con el encuentro de manera más coercitiva, más del lado militar. Ahora yo les voy a pasar un mapa, la siguiente, bien, ahí está el mapa. Bueno, acá igual no está Roma, pero bueno, tienen Grecia y, bueno, tengo el mouse. Acá tienen Grecia, lo que sería el Imperio Persa, pero en la historia romana, a ver si tengo un mapa de los reinos helenísticos, pues vuelvo a todo esto. En este mapa que ven, recién en la historia romana se empieza a dar cuenta de los reinos helenísticos a medida que se va expandiendo Roma hacia Oriente. Primero tiene tratos militares, digamos, con el reino de Macedonia de Filipo V, estas son cosas posteriores, y a medida que Roma se va expandiendo va encontrándose, entre comillas, con el reino seleucida aquí en Siria, Mesopotamia, y bueno, luego con los Ptolomeos que están en Egipto. Tradicionalmente, el periodo helenístico, por lo tanto, iría desde esa batalla de Queronea, el 338, ahí terminaría en el año 31 a.C. con la batalla de Actium, famosa batalla donde está por un lado la flota de Augusto, Octavio, y del otro lado Marco Antonio y Cleopatra VII, que, como muchos sabrán, Cleopatra es la última descendiente de la dinastía tolemaica, cuyo fundador es Ptolomeo I, uno de los diádocos, uno de los generales de Alejandro Magno. Eso, bueno, volviendo, si ya no me adelanto tanto. Bien. Yo quería empezar primero por la idea la idea del concepto, la cuestión conceptual de ese mundo helenístico. El mundo helenístico es una construcción claramente teórica, conceptual, historiográfica. Y quiero tomar a un autor, ahí voy a tomar a Johann Sebastian Mastropiero, es Johann Gustav Droysen, un alemán. Si bien hay más autores, como Groth, por ejemplo, pero me voy a centrar en uno como para no estar 3 horas hablando sobre lo mismo. Droysen es un prusiano más que alemán, es un autor bastante conocido. Yo voy a tomar sobre todo 2 obras de él que están acá, que una es Historia del Helenismo, de 1836, y la otra que es Historia de Alejandro Magno, que es un poco posterior. Historia de Alejandro Magno es del 1883. Droysen es el tipo que empieza, uno de los primeros tipos que empieza a acuñar el término helenismo, así que parte de un vocablo griego que es aquí, está helenizo, que si lo buscan en los diccionarios, por ejemplo en el Liddell Scott o en el griego español, que justo la palabra está ahí porque llegó a esa palabra, la palabra suele ser traducida como hablar griego, pero tiene un concepto un poco más específico dentro del periodo helenístico, algo que rescata Droysen, que es la adjetivación de hablar bien como griego. O sea, una cosa es hablar griego, otra cosa es hablar bien el griego. Y ahí está la cuestión de lo bárbaro. ¿Sí? ¿Quiénes son los bárbaros? Los bárbaros son los que no hablan o hablan mal griego, los que balbucean. Ese es el bárbaro. Entonces, lo importante es ver, para mí, el contexto de producción de esa obra de Droysen y cómo nace ese concepto. 1836, para hacer una breve reseña histórica, en Prusia, Alemania, es plena etapa de la construcción del Estado-nación alemán. Otto von Bismarck y toda la cuestión, la guerra franco-prusiana y demás. Se suele ver en el desarrollo que va haciendo Droysen de la historia del helenismo y la historia de Alejandro Magno una cierta
relación con ese contexto de producción donde claramente él está metido. La guerra de Alejandro tiene entonces ciertas similitudes con las guerras propias de la Alemania de ese momento, de la expansión territorial y la formación del Estado-Nación. Entonces, volviendo al concepto de helenismo, a la palabra helenizo, tradicionalmente se le atribuyó a Droysen, pero hay algunas reformulaciones, ¿sí? Relativamente recientes, que ven que el concepto se puede trazar aún más atrás de Droysen a, sobre todo, la Carta de los Apóstoles del siglo I, donde se usa una palabra que es helenistes, que es básicamente referida a los grecoparlantes, y que no hace una distinción ahí religiosa ni nada por el estilo, son los que hablan griego y punto. El que le da la vuelta, ¿sí? El que le pone esa carga, digamos, moral, es este autor Droysen. ¿Qué es lo que se ve en esta historia del helenismo de Droysen? Básicamente lo que se trata de ver es a Alejandro Magno, ¿sí? Como una especie de agente helenizador y una especie de instrumento de Dios, un instrumento divino. Muchas veces puede ser comparado a una especie de evangelización helena del mundo oriental. Y además lo que se puede ver con este autor, como la caracterización que hace de Alejandro, es Alejandro como una especie de superhombre aristotélico, alguien que encarna todas las virtudes de la moral griega, de la moderación. También habla de que es una especie de ley viviente, pero ¿cuál ley? La ley griega, básicamente. Yo a veces lo comparo esto con una especie de superhombre, Superman, no sé, una especie de Capitán América, digamos, una cosa así. Esto se ha llevado a ver como con un concepto que es el concepto de fusión, de la fusión cultural, fusión Oriente-Occidente, algo que claramente critican los autores postcoloniales. Ahora se me viene a la cabeza Said con el orientalismo, este tipo de elaboraciones posteriores. Ahora, ¿cómo ve eso en el autor Droysen? Bueno, acá les traje unos fragmentos justamente de historia de Alejandro Magno, un texto del 83 que está traducido al español por Fondo de Cultura Económica. Y acá claramente se ve esto, se ve donde la visión que supuestamente tienen los griegos para Droysen, es claramente esa cuestión del encuentro con Oriente, de la fusión cultural. Entonces dice, así comenzó el ejército de Alejandro a aficionarse a la vida asiática. ¿Qué sería esa vida asiática? Y a reconciliarse y fundirse con aquellos a quienes los prejuicios seculares odiaban, despreciaban y tildaban de bárbaros, y así comenzaron a entrelazarse el Oriente y el Occidente, donde preparaban un porvenir en el que ambos se unirían y confundirían. Otra parte, si hasta entonces los persas habían vivido bajo la opresión, esta caracterización, esta adjetivación del déspota asiático, ¿sí? Es toda esa caracterización que muchos de ustedes ya conocerán. Y la idea de que Alejandro viene a poner orden, a llevar la ley que sería la buena ley, la ley griega, la leuceria, digo, vivir en libertad. Esta caracterización del bárbaro como un tirano es clásica del mundo griego, y muchos autores, hay un autor que se llama Blasopoulos, que lo tienden a retrotraer. Ese concepto de bárbaro nacería en las guerras médicas. En el transcurso de las guerras médicas ahí nacería ese concepto de bárbaro que claramente está con un devenir histórico. Alejandro y su séquito, porque también el problema de Droysen es centrarse en la figura de Alejandro y no ver que en realidad es todo el grupo. ¿Sí? Alejandro no es solo Alejandro, sino todo su grupo de lo que después van a ser los diádocos, son los etairo y los compañeros. Acá ya tienen un mapa de esa expansión alejandrina, pero ahora volvemos a eso. Entonces la cuestión en Droysen es ver cómo esa fusión de Oriente-Occidente se subsume en una unidad del mundo helenístico, siempre priorizando el componente griego por sobre el oriental, digamos, el persa. La guerra, dice Droysen, sería ese componente unificador. Es a través del derecho de conquista que se impone lo griego. En el pensamiento, entonces, de Alejandro muere en el 323, básicamente. Droysen
establece a partir de un análisis de fuentes que hace, que aún los posteriores, sobre todo uno de los generales de él, que es Pérdicas, y acá no me voy a detener tanto en explicar el desarrollo histórico, porque la verdad que es un bardo, perdonen el término, y también termino 3 horas explicando todos los conflictos internos, pero voy a decir que Pérdicas, que era uno de los generales, que la verdad es que no dura mucho, después de que muere Alejandro, pero Pérdicas era el tipo que decía, bueno, piensen que el imperio de Alejandro es tan grande como llegar hasta la India, ¿sí? Es un imperio gigantesco, ¿sí? Miles de kilómetros. Pérdicas es el tipo que dice, tenemos que ir más allá, ¿sí? Tenemos que seguir conquistando. Pero los diádocos, o sea, y acá me refiero sobre todo a los que después van a terminar conformando los reinos helenísticos más importantes, Ptolomeo, Seleuco, Antígono. Antígono va a terminar con un reino acá en la zona de Macedonia, Grecia y parte de Tracia, que Tracia antes la tiene otro general que se llama Lisímaco. Seleuco, que va a ser el que va a controlar sobre todo la zona de Siria y sobre todo Mesopotamia, y por algunos años también controla todas las regiones de Partia, Caracosia, el límite con el Indo. Y Ptolomeo, que va a ser el mejor de todos, se lo adelanto, el más vivo, no solo porque el que estudio, sino porque creo que para mí es el más vivo de todos, porque se queda con la zona de Egipto, zona rica por excelencia. Pero entonces decía, una vez que muere Alejandro, los diádocos renuncian a esa expansión. Sobre todo Ptolomeo, que se da cuenta de que lo importante ahí era asegurar esos territorios. Pero además hay 2 motivos más. Por un lado, la inestabilidad propia de la política macedonia. Eso es algo que también menciona Droysen. La política macedonia, la política cortesana macedonia es muy común el asesinato, la conspiración. Esto se ve patente cómo termina Filipo II. Filipo II termina asesinado por una especie de amante que tenía. Pero que también, sí, casi un poco de algo histórico, pues si miran la película, la de Oliver Stone, la de Alejandro, que se le puede criticar un montón de cosas, pero ahí te dan a entender que el que mata a Filipo está, digamos, entongado con Olimpia. Olimpia era la esposa era Angelina Jolie, ¿sí? Pero era la esposa de Filipo II, era una princesa del Épiro. Además de esta inestabilidad política, producto de estas conspiraciones y demás, otra de las causas por las cuales no siguieron en ese proceso de conquista es quizás una herencia que viene del imperio persa. ¿Sí? Hay un autor que es Pierre Briand que habla de que el imperio persa no es un imperio centralizado, al contrario, es un imperio descentralizado, que básicamente lo que hace es delegar las funciones locales en los diferentes sátrapas. El imperio persa, acá está dividido en satrapías, que son básicamente Armenia, Media, Partia, Bactriana. ¿Sí? Hay más todavía que estas satrapías. Entonces esa regionalización, regionalización del poder, ¿sí? Es algo que heredan los Ptolomeos. Entonces, Ptolomeo, los Seleucidas, los diádocos más importantes, y por eso tienden a no seguir expandiéndose. Lo que sostiene entonces Droysen es que ese reino universal después de Alejandro termina, ¿sí? Esa conquista permanente termina coartada en ambiciones puramente regionales. Y Droysen eso lo ve además en otros 2, tiene 2 antecedentes, que son, por un lado, un episodio, que es el episodio de Opis, quizás puede ser conocido si alguno está más o menos ducho en la historia de la campaña de Alejandro. Un año antes de la muerte, en 324, en una zona ahí cercana de Babilonia, en cierto momento Alejandro licencia a gran parte de sus soldados macedonios, ¿sí? Que eran la élite de su ejército, los Pesetairoi es el nombre. En ese momento, digamos, presenta o sea, básicamente lo que le dice, usted los licencio, le da botines, le da riquezas y demás, pero en su lugar les presenta a los soldados que los iban a reemplazar, que no eran otros que persas, en realidad iranios, digamos, entrenados a la manera macedonia, un insulto, básicamente. Lo que dice Droysen es que a partir de este episodio, el de Opis, y otro que es el de las famosas bodas reales de Susa, ¿sí? El episodio en el cual Alejandro lo que hace es
digamos, cuasi obligar a los diferentes oficiales y aristócratas macedonios, pero también miembros de su ejército, a que tomen en matrimonio diferentes, bueno, los aristócratas locales, con el fin de ligar, digamos, la aristocracia macedonia, griega también, a la persa. Lo que dice Droysen a partir de eso, entonces, es que se va perdiendo las características nacionales. Piensen que Droysen está pensando en realidad también en Alemania, por eso habla de nación, también habla de raza. Lo que se va dando, se dice Droysen, es una fusión cultural, ¿sí?, paulatina, a través de esto. De todas formas, esta cuestión, por ejemplo, de los matrimonios, habría que matizarlo bastante porque el mismo Filipo II, mucho antes de entrar en Persia, ya tenía varias esposas. Utilizaba las alianzas matrimoniales como una cuestión de legitimación del poder. Entonces Filipo, en el caso de Olimpia, por ejemplo, Olimpia es epirota, tiene una alianza clara con la monarquía epirota para terminar anexando el territorio, ¿sí? Entonces, volviendo acá a Droysen, Alejandro tiene un efecto civilizador. Alejandro va, a medida que va avanzando, va civilizando. ¿Y cómo va civilizando? A través de fundar ciudades, ¿sí? Las 70, alrededor de 70 ciudades, Alejandrías que va formando, Alejandría acá, Alejandría Margiana, bueno, la Alejandría clásica de Egipto, Alejandría dice un montón de Alejandrías, alrededor de 70, dice Plutarco. Bueno, hay una Alejandría que es la Alejandría Bucefalia, porque acá, Bucefalia por su caballo, llegó hasta ese punto. ¿Por qué tiene esta idea en la cabeza? Por la misma cuestión de donde está impregnado Droysen. Droysen es un autor del siglo XIX, positivismo, romanticismo alemán. Volviendo a la cuestión civilización, barbarie, para Sarmiento, positivista, la civilización es la ciudad, el campo, el gauchaje, el indio, está en el desierto, digamos, en el campo, en la barbarie. Acá hay una cuestión similar. La manera de civilizar de Alejandro es fundar ciudades, ¿sí? Ahí es claro. La fusión, entonces, cultural, de lo griego subsumiendo lo nativo, parte de los núcleos urbanos, ¿sí? Es una especie de concepción urbanocéntrica que se tiene. Ahora bien, esto está totalmente discutido hoy en día. Hay un autor que a mí particular me gusta mucho, que es Bosworth, que tiene, ahí está traducido al español una biografía que hace de Alejandro crítica. Bosworth lo que sostiene es que esas fundaciones no tenían como objetivo una especie de mixtura cultural, una fusión cultural, sino que eran fines militares, básicamente. A medida que Alejandro va avanzando, como ven acá en el caminito, a medida que Alejandro va avanzando, tiene que ir dejando diferentes puestos de avanzada para que básicamente la población local no se le levante y pierda camino, digamos, en ese avance expansivo. Hay un caso que me pareció importante que toma el autor, igual después lo retomamos en la siguiente sección de la charla, que es el caso, a ver si, que es este caso, el de Alejandría de Escateo, Alejandría Última, como se le llama. Esta Alejandría Última, que es en la zona de Sogdiana, Bactriana, que después, bueno, digo, lo vamos a retomar, pero que está en la frontera con las tribus sacas, ¿sí? Las tribus escitas, ¿sí? Toda esta zona arriba de Sogdiana, en el norte de Sogdiana, digo arriba, al norte de Sogdiana, son las famosas estepas escitas, ¿sí? Los famosos escitas, para compararlo de vuelta con lo ahistórico, si alguno vio Game of Thrones, son los Dothrakis estos, son tipos arriba de caballo que básicamente viven del pillaje y demás. Esas tribus escitas, que son montones, ¿sí? Tribus escitas es una etiqueta, ¿sí? Hay una gran diversidad étnica, cultural dentro de todo este colectivo. Pero las tribus, estas escitas, tienen un ciclo migratorio tan grande que va desde esta zona al norte de Sogdiana, y ya tenemos tribus escitas también al norte de Macedonia, al norte de Tracia, ¿sí? En esta parte, lo mismo que en el norte del Cáucaso. Si nos retrotraemos todavía más, ¿sí? En el proceso de cinecismo griego, de conformación de la polis, estamos hablando entre el siglo VIII y el siglo VI, cuando se va conformando la polis clásica en el periodo arcaico, y se fundan diferentes colonias en el Mar Negro. Varias de esas colonias ya tienen relaciones con esas tribus escitas. Ahora bien,
esos citas son bárbaros. Y hay una cosa que van a compartir con los griegos. Piensen que uno, es muy común tener esa visión de que el griego, digamos, entre comillas, es civilización, y la barbarie son los persas. Los persas también tienen una idea al revés, por así decirlo. Tienen la idea de que los bárbaros en realidad son los griegos. Ahora bien, los escitas son bárbaros para todos. Y hay una puesta en común, digamos. Pero volviendo entonces a esta zona, esta Alejandría, si seguimos a este autor que les digo, Bosworth, para Bosworth es un puesto de avanzada, o sea, es una especie de fortaleza que Alejandro cuando pasa por ahí, la funda, ¿sí? Esto después lo explico mejor, pero Alejandro en esta parte llega porque está persiguiendo a un sátrapa, que es el que había terminado de asesinar en el camino a Darío, que era el último rey de reyes, legítimo al menos. Lo que pasa en este asentamiento es importante, que por lo menos para mí, es que no se produce esa fusión cultural, al menos en lo inmediato. ¿Pero por qué? Porque ¿cómo decir? Esto es algo lógico que puede ser entendido desde las teorías de la migración. Si uno pone población, si hay una población totalmente extranjera que se asienta en esa región, va a ser, digamos, la regla, ¿cómo decir? Los habitantes greco-macedonios consideran extraños a esos nativos. Los nativos también, sobre todo, se oponían directamente a ese asentamiento coercitivo. Pero esto es al menos en la primera generación, porque como en toda región, después siempre se van dando contactos. Pero en un primer momento no existe esa fusión. Es una relación plenamente militarista, digamos, es de defensa. Esa política de asentamientos militares no es propia de Alejandro, sino que ya su padre ya la venía realizando en el momento en que asume Filipo II al trono. Tiene la zona esta de Tracia, siempre les generó problemas, las tribus tracias siempre les generan problemas a los macedonios, y Filipo termina fundando una ciudad que es Filípolis, en Tracia, y ahí también había un asentamiento de habitantes y demás, como para tener algún antecedente. Pero digo, esa fusión entonces cultural no se daría, al menos en esta primera generación, porque sí es cierto que la cultura helénica, la forma que tiene de expandirse, piensen que estamos acá en Alejandría última, y acá está Grecia, o sea, estamos lejísimos. ¿Cuáles son las formas que tiene de expandirse esa cultura helénica? Y básicamente son instituciones griegas clásicas. Y cuando los griegos se asientan, una de las primeras cosas que hacen es poner templos, dioses, a los dioses que conocen, poner templos, poner gimnasios. ¿Sí? El gimnasio griego no es lo que conocemos hoy, que vamos a un gimnasio y hacemos pesas, sino lo que sea, bicicleta, lo que sea, sino que el gimnasio griego es una institución que no solo sirve para entrenarse en las artes gimnásticas, que esto sí sucedía, pero tiene también una función militar, entrenamiento militar, y también se enseña artes, ¿sí? Artes clásicas griegas. Por lo tanto, es una de estas instituciones que, entre comillas, irradian helenicidad, como suelen hablar algunos autores. Pero también los teatros. ¿Sí? Los teatros también son irradiadores de helenicidad. Entonces, no es que no hay una helenización, por así decirlo, no es que no hay una integración cultural o algo por el estilo, sino que no es, al menos no sería una helenicidad, una integración cultural griega pura. Es una cultura de inmigrantes, esa es la cuestión. Que no es lo mismo que mencionaba Droyce, entonces habla de una fusión cultural entre lo griego. Bueno, no, en realidad lo que tenemos son culturas de inmigrantes, lo que se van formando en estas zonas, en todas estas zonas. ¿Sí? Es algo bastante curioso. Una excepción que quizás confirma esta regla, ¿sí? Donde no hay directamente fusión de ningún tipo, es en Babilonia. En Babilonia lo que tenemos, acá no voy a hablar de cuneiforme ni nada, por eso lo tenemos a Rodrigo, pero sí lo que voy a decir de Babilonia es que hay lo que se va conformando luego de la muerte de Alejandro es una especie de segregación étnica, al menos en principio, y no termina nunca de conformarse un tipo de integración más en el tiempo. Los griegos tienden a representar su helenicidad en las instituciones que ya comentaba, sobre todo el teatro, pero los locales, los babilonios, tienden a quedarse en el templo de Marduk,
que es el templo que además Alejandro lo reconstruye con una clara, con un claro motivo de legitimarse con el sacerdocio babilonio. Bien. Un segundo, que me quedé sin voz. Bien. Ahora, más o menos explicado este marco teórico, criticado a Droysen y demás, que siempre está bueno pegarle algún palo, quería centrarme en dos casos particulares para ver esto más en detalle, esta expansión. Uno es el caso de Tracia. Tracia, si bien en la campaña tradicional de Alejandro, Tracia ya está pacificada, digamos, conquistada, pero puede ser tomada como un caso, como un antecedente de las campañas de Alejandro. Y el otro es el caso que ya les comentaba recién, para ver un poco más en detalle, que es el de Sogdiana, ¿sí? El caso de Sogdiana y Bactriana. Por eso le puse el nombre de fantasía de... Uy, se me fue acá arriba. Uy, esperemos que baje. Uy. De la conquista del desierto oriental. De nuevo para retomar a Sarmiento y seguirle pegándole algún palito. Si volvemos a esta concepción de Droysen, todas estas regiones, Tracia, Sogdiana, que le vamos a ver en un ratito, son el desierto. Son el lugar a ser helenizado. Entonces, esa idea romantizada del avance civilizador, que sería conciliador y demás, en estos dos casos vamos a ver que no, es todo lo contrario, hay violencia, mucha violencia. Esa helenización, digamos, consensuada y buena, que, entre comillas, que diría Droysen, en la práctica no pasa. Hay mucha violencia, básicamente. La idea también es ver que Alejandro se lo suele caracterizar con una palabra griega que es sofrosiune. Sofrosiune es una palabra que ya tenemos en las Moralia de Plutarco, que haría referencia a los valores de la moderación y demás. Toda esta cuestión de este superhombre aristotélico, esta especie de Capitán América aristotélico que yo comentaba al principio. Toda esta cuestión de lo violento, no lo violento, toda esta cuestión de la violencia, de la pacificación, la idea es no verlo separado de esa cuestión, de esta tradición, porque sí es cierto que Alejandro tiene una educación aristotélica. Entonces, el caso de Tracia, que es el primero que quería analizar. La fuente que tenemos sobre todo para la campaña que hace Alejandro en Tracia es Arriano. Básicamente es Arriano de Nicomedia, que es un autor romano ya. Arriano fue procónsul en la zona de Capadocia y demás. O sea, es un autor ya del siglo II después de Cristo. Pero es la fuente que tenemos, básicamente. ¿Qué es la región de Tracia? Vamos a volver al mapa, si quieren. Esta es la región de Tracia, entonces tengo uno mejor por acá. Acá. Esta región de Tracia es una región bastante problemática, tradicionalmente, para el reino de Macedonia. Hay una serie de tribus, son las tribus guetas, las tribus de itríbalos, ilirios, agrianos. Entonces esta es una zona de enfrentamientos bastante endémicos con el reino de Macedonia sobre todo, pero también con las polis. Acá tienen polis griegas, básicamente. Si bien acá está el gran reino de Macedonia, tradicionalmente acá tienen varias polis griegas. En el proceso de expansión, que yo expliqué, de colonización griega que yo explicaba antes, hay muchas polis griegas que se asentaron acá. Por ejemplo, Bizancio, la posterior Constantinopla. Son polis muy importantes y que Macedonia a lo largo de su expansión va subsumiendo bajo su poder. Acá, Olinto, Potidea, Anfípolis, que tiene muchos lazos con Atenas en el siglo V. Entonces decía, esta zona de Tracia, es una zona de enfrentamientos endémicos con no solo los macedonios, sino también con los griegos. Filipo II ya tiene varias campañas, ¿sí? de la zona Tracia, y una vez que muere Filipo, Alejandro tiene que hacer lo mismo. ¿Sí? Alejandro, entre otros problemas que tiene cuando muere su padre, que es que se le revolucionen básicamente los griegos, los tracios y demás, él tiene que poner orden en la zona central de su imperio, y recién ahí ir a Persia. ¿Qué
¿Qué pasa en esa expansión, en esa primera campaña tracia? Esa es la cuestión. Primero que los tracios siguen siendo bárbaros. Esa es la primera cuestión. En Arriano, esto no lo puso acá en el PPT, pero Arriano habla de que los tracios son bárbaros, indefensos, mal armados. Les puso acá una foto, una imagen de un tracio. ¿Ven? Ven un tracio armado de pieles, digamos, no es el típico soldado griego, macedonio, con la panoplia, loplita y demás. Entonces, tiene una visión muy inferior del tracio, ¿sí? ¿Qué es lo que busca Alejandro en esta primera región? Primero el orden, ¿sí? Busca pacificar esta región para que cuando él esté lejos en Persia, la zona esté tranquila. Pero sobre todo busca, dice Arriano, ¿sí? Esto es propio de la fuente, busca por un lado botín y por otro lado busca prisioneros, básicamente. Y busca, de otra cosa, mano de obra, esclavos. ¿Por qué hace esto? Porque necesita alguna manera de financiar esa gran campaña que va a hacer en Oriente. Otra cuestión que viene de esto. Si busca botín y busca prisioneros, entonces no busca asentarse permanentemente, digamos, en ese territorio, al menos en el interior de ese territorio. Hay una poca intención de dominación directa del territorio. Y que eso también se puede ver también en Arriano con una alianza que hace con un rey tracio, el rey de los agrianos, se llama Lángaro, que básicamente, mientras Lángaro esté ahí tranquilo, le aporte tropas y demás, hay más o menos una concordancia y no hay una penetración tan directa, digamos, de la dominación. ¿Qué sucede en esa campaña? Lo mismo que decía antes. Extrema violencia y pacificación. Esclavización de población, racias, deportaciones forzosas, huidas de población, todo lo malo, digamos, de una conquista, básicamente. Entonces, esa visión helenizadora acá no existe. Acá es todo malo, digamos, todo violencia. Y eso también se puede ver en el otro caso que quería ver, que es el de la zona de Sogdiana y de Bactriana. Y acá, bueno, les hice un recortecito del mapa. La zona de Sogdiana y la zona de Bactriana son quizás zonas que tradicionalmente se les ha dado poca bola historiográficamente, también porque tenemos poca data, eso también es cierto, pero son muy importantes. Por un lado, tienen una tradición dentro del reino persa de proximidad con la casa real, o sea, la casa aqueménida, que es la dinastía gobernante del Imperio Persa, pero también siempre fue una zona de revueltas contra los diferentes poderes, entre comillas, centrales, contra el persa y también contra el alejandrino. La zona de Sogdiana y Bactria está en lo que hoy en día Sogdiana sería Uzbekistán, Tayikistán, siempre me sale mal el nombre Tayikistán, y Bactria sería parte de lo que hoy es Afganistán, ¿no? Para que tengan una idea. ¿Por qué Alejandro llega a esta zona? Son zonas que se suelen decir marginales de este punto. Bueno, hay varias causas de esto. Una que ya la comentaba hace un rato, que tiene que ver con la historia propia de esa expansión, de ese avance, así como ven acá, que es una causa tradicional, que es básicamente la persecución del asesino de Darío III. Darío III era el último rey de reyes, ¿sí? Que desde la batalla de Gaugamela, la última gran batalla que enfrenta Alejandro con los persas, Darío se escapa, ¿sí? Y esto le saca la posibilidad de matarlo en el combate, capturarlo y hacerse con la legitimidad de asumir los atributos. Entonces, tiene que perseguirlo. Esa persecución encuentra en el camino el cadáver de Darío, sin los atributos reales. Entonces, ¿qué pasó en el camino? Es que uno de los sátrapas, de los aristócratas, de los nobles cercanos a Darío, lo mató y se hizo con el poder, usurpó el poder. Este sátrapa es Besos, que en realidad se llama Satibársanes, y cuando usurpó el poder, les puso el nombre de Besos, que era el sátrapa de la zona de Aria. Alejandro entonces se presenta como un vengador, como el vengador Darío. Él viene a vengar este asesinato, esta ignominia, digamos, y hacerse como representante directo, legitimado directamente. Entonces llega a esta zona básicamente persiguiendo a Besos.
Pero hay otras causas, básicamente hay dos fuentes para esto, son Arriano y un autor también romano que es Quinto Curcio Rufo. Pero hay otras causas, digo, de esto. Hay una causa económica, ¿sí?, particular, que es que esta zona de Sogdiana y Bactriana, que tradicionalmente se ha visto como zonas pobres, en realidad sí hay una zona desértica, ¿sí?, que no tiene demasiada importancia económica, valga la redundancia, pero sí hay otra zona muy rica, tanto en tierras de labranza como de pastoreo. Y esto habilita, sobre todo en la cuestión de las tierras de pastoreo, y por algo estas zonas van a ser famosas en este periodo, por sus caballos, sobre todo por su caballería. Arriano nos dice que entre estas dos satrapías, entre estas dos regiones, pueden levantar al menos algo así como 30.000 soldados de caballería y muy buenos soldados de caballería, parece. A los cuales Alejandro, en sus diferentes enfrentamientos con los persas, ya había tenido contactos, supuestamente, con esta caballería. Entonces, una razón económica, una razón militar, pero también hay una razón demográfica, si quiere, y que va de la mano de lo comercial. Porque en esta zona hay tres grandes ciudades que manejan, por así decirlo, el cerrojo del comercio con el Extremo Oriente. Sobre todo esta, que es Samarcanda, pero hay otra que es Sirópolis, que acá no la veo. Pero sobre todo Samarcanda. Samarcanda maneja el cerrojo de las rutas comerciales con Oriente, con ya la zona de China, podemos decir. El control era muy importante de esta región por esta misma cuestión. Entonces, acá tenemos varias causas. Tenemos causas tradicionales, que es la persecución, ¿sí?, lo que se suele decir, pero también hay una causa económica, zona muy rica, hay una causa demográfica, ¿sí?, hay población, hay mucha población, y está esta cuestión de las rutas comerciales. De todas formas, si vemos en Arriano y vemos en Quinto Curcio, no parece, es medio dudosa, digamos, la idea de que Alejandro tuviera en un primer momento al menos una verdadera intención de anexar toda esta parte, sobre todo sogdiana, sino que lo que parece es que era una mera cuestión de aprovecharse de los recursos, como había dicho con Tracia, para poder mantener su ejército que claramente tiene que darle de comer, básicamente. Esta zona, además, sogdiana, sobre todo bactriana, era, podemos decir, una especie de, a nivel simbólico, si ustedes quieren, para los persas, una especie de Macedonia, de lo que era para los griegos Macedonia. Esta zona es eso, era eso para los persas, una zona semibárbara, digamos. Piensen que nosotros estamos hablando primero de Filipo II y después de Alejandro, donde podemos decir que ya eran griegos, pero tradicionalmente, sobre todo en la época arcaica y en la época clásica, a Macedonia no se la considera griego, sobre todo Atenas no la considera griega, sino que es una especie de zona semibárbara, tiene reyes. Acuérdense que los griegos tienen toda una cuestión de rechazo hacia el tirano, rechazo hacia la monarquía. Acá hay una cosa similar, ¿sí? Hay un desprecio a partir de esta zona. Pero esa frontera, digamos, se va cambiando. Entonces ahora, en esta zona, en este momento, ya en los últimos estertores, digamos, del Imperio Persa, ya cuando Alejandro ya termina haciéndolo caer, entre comillas, y alzándose con el poder, esta es la zona que empieza a considerarse bárbara. O sea, la frontera de lo bárbaro va cambiando, ¿sí? Si antes para los griegos Macedonia era lo bárbaro, bueno, ahora ya Macedonia no es lo bárbaro, ahora lo bárbaro está más al norte, ¿sí?, zona Tracia, al norte, los escitas, y como decía antes, en el apartado anterior, al norte de Sogdiana siguen estando las tribus de las estepas, ¿sí?, las tribus escitas. Entonces esa frontera de lo bárbaro también va cambiando, va mutando. Ahora bien, también hay otras causas, que son las simbólicas, que pareciera que Alejandro esto le daba, Alejandro y su círculo, ¿sí? Cuando digo Alejandro en realidad estoy hablando de su círculo, de Tairó y de compañeros, o sea, la corte que lo acompañaba, esas
factores simbólicos tienen que ver con cuestiones mitológicas que al parecer les daban mucha bola. Piensen que se entiende que Alejandro, una de las posesiones más importantes que tenía, y que parece que la lleva a todos lados, en un cofrecito y demás, era una copia de Homero, ¿sí? De la Ilíada de Homero, para que vean la importancia que le daba a las cuestiones mitológicas. ¿Qué se decía de esta zona? ¿Qué es lo que pensaban los macedonios de esta zona? Que era la zona donde estaba, por ejemplo, la prisión de Prometeo, del famoso Prometeo que estaba encadenado, ¿sí? La cueva del Águila, la cueva de Prometeo, parecería, decían, que estaba en esta región, entonces había que ir a ver, básicamente, algo medio así. Y otra cuestión simbólica que ya no tiene que ver tanto con lo mitológico, sino con una clara conexión con la ilegitimación, con un gran monarca aqueménida, persa, que era Ciro el Grande, una especie de emulatio, podemos decir, con Ciro el Grande. Ciro el Grande en esta, una de las únicas veces que nos quedan registros que haya perdido algún tipo de batalla, Ciro el Grande es el gran organizador, digamos, del Imperio Persa, el gran fundador del Imperio Persa. Ciro el Grande había llegado a esta región para intentar anexar a las tribus escitas. Tuvo una gran expedición contra los escitas que le salió mal. Básicamente le salió muy mal. Alejandro intenta hacer lo mismo. Alejandro intenta hacer una expedición, efectivamente parece que la hace, y no sale bien la expedición, y termina volviendo. Es una de las únicas veces que Alejandro pierde, efectivamente, dentro de su campaña. Pero, ¿para qué le funciona todas estas cuestiones simbólicas y legitimadoras? Es propaganda política. Propaganda política, legitimación, por medio de lo que podemos decir es una imitatio regis. Otra cuestión. Volviendo a una cosa que me había pasado, de nuevo a lo simbólico, también una cuestión que parecería que por esta región también teóricamente habría pasado Heracles. Acuérdense que uno de los trabajos de Heracles tiene que ver con Prometeo. Parece que en su camino hacia alguna de las localizaciones del jardín de las Hespérides, famoso jardín de las manzanas y demás, habría pasado por la zona. Entonces era una zona importante para Alejandro por estas cuestiones. Además que Alejandro tiene toda una cuestión de descendencia con héroe, con los Heráclidas, toda esta cuestión. Otro punto importante es esta región, bueno, como decía que es una frontera entre la civilización y la barbarie. Volviendo a este asentamiento, el de Alejandría Última, Alejandría Escate, se sucede en ese mismo momento, o sea, el momento en que Besos, estamos hablando de los últimos años del año anterior, 2 años antes de que Alejandro muera, ¿sí? Los últimos momentos de la expansión, sucede que Besos termina muerto, ¿sí? Y hay una gran rebelión, lo que se llama la revuelta bactria. Algunos autores la separan como una revuelta sogdiana, también había una revuelta bactria, pero bueno, se podría llegar también a ver en conjunto. Esa gran revuelta bactria, nos dice Arriano, nos dice Quinto Curcio, estaba liderada por un tal Espitámenes, que era otro noble, ¿sí? Persa, que había conseguido, acuérdense, en esta zona cercana a las tribus de las estepas, había conseguido un contingente de tribus escitas, Dájae, ¿sí? Diferentes tribus de la zona, mazaguetas y demás. Y diferentes nobles locales que se van rebelando, ¿sí? En armas. Piensen que esta zona también, donde dice acá la roca sogdiana, quizás alguno reconozca esta localización, porque si bien Alejandro toda esta zona después la termina pacificando, digamos, a través de las armas, empieza de a poco a ir, de poco no lo hace bastante rápido, ayudado por sus generales que van dividiendo su ejército, empieza a asediar diferentes fortalezas de la zona, incluyendo la ciudad de Cirópolis, que era uno de los centros más importantes de la zona, la ciudad más importante de la zona. Empieza ya tomando fortaleza tras fortaleza, pero hay una que es esta, la roca de Sogdiana, quizás la reconozcan porque es la fortaleza, la cual Alejandro no la termina conquistando militarmente, sino a través de matrimonio. Acá era donde está Roxana, ¿sí? Roxana, la famosa esposa oriental de Alejandro, que termina teniendo un hijo. Alejandro era la hija del comandante o del noble que tenía el dominio de esa roca. ¿Sí? Roca en el sentido de fortaleza, digo. Entonces, volviendo a la cuestión de la revuelta esta bactria, Alejandría Última sería la respuesta a esta revuelta, ¿sí? Sería
la fundación de una ciudad para asegurarse el control de esa región. Entonces, en un principio no habría una idea de hacerse con toda esa región, sino meramente de controlar el orden y a lo sumo lo impositivo, digamos, asegurarse el cobro de impuestos y no mucho más, el orden y el cobro de impuestos, ¿sí? Únicamente. Ahora bien, la zona era importante, por eso funda esa ciudad, pero eso no quita que a partir de esa revuelta no haya esa extrema violencia que decíamos antes. Hay un movimiento poblacional de manera coercitiva muy importante, deportaciones, asesinatos, huidas, que si bien uno puede pensar, bueno, la huida no es algo coercitivo, porque seguís con vida, básicamente, porque huís. No, a ver, no hay nada peor que te saquen a las patadas de tu hogar. Eso es un gran hecho de violencia. Y además que Alejandro, cuando va fortaleza tras fortaleza, Sirópolis, por ejemplo, la ciudad de Sirópolis, la asedia con armas de asedio, ¿sí? O sea, no se va con chiquita, digamos, te asedia con armas de asedio. O sea, bien. Entonces, como para ir cerrando esta conquista del desierto, como le puse yo. Ese impulso civilizador de Alejandro, que al principio ya lo veníamos discutiendo, se puede resumir en realidad en violencia realizada, anulación, desaparición de población hostil, expulsión poblacional, pillaje, digamos, entonces esa fusión cultural no iría por el lado del concepto de fusión cultural, tiene que ir por otro lado. Y además de eso tendría que estudiarse regionalmente, que eso es lo que se hace en realidad. La historiografía hoy en día imperante sobre el periodo helenístico tiende a microespecializarse. Esa también quizás también es un problema, ¿sí? Quizás el problema que tenemos hoy en día en la historiografía del periodo helenístico es esa falta quizás de una historia, entre comillas no, una historia propiamente dicha del periodo helenístico a nivel macro, ¿sí? Si ustedes se fijan en los diversos estudios actuales, hay estudios para el Egipto tolemaico, hay estudios para el reino Seleucia, hay estudios para... y así. ¿Sí? Eso quizás es una de las cosas que deberíamos rever. Bien. Para terminar de cerrar, no recuerdo ver el horario de cómo estamos, ¿está bien? Para terminar de cerrar, ¿sí? Quería traer un último caso, ¿sí? Que es, lo decimos acá. Bueno, acá de vuelta tiene el mapa de lo que sería después de la muerte de Alejandro, ¿sí? Una vez que muere Alejandro en Babilonia, hay unos conflictos que no me voy a meter porque, digamos, es un bardo, pero digamos que en el siglo III, ¿sí? Para mediados del siglo III, más o menos estos son los, entre comillas, límites de los grandes reinos helenísticos. Tienen acá el reino de Egipto, es el reino de los Ptolomeos, el reino de los Antigónidas, ¿sí? Que sería Macedonia, después terminó incorporando Tracia. Tracia en un momento estaba gobernada con uno de los diádocos que se llama Lisímaco, pero bueno, después se subsuma al dominio macedonio, lo mismo que la parte de acá de la Grecia continental. El reino Seleucida, que acá parece gigantesco, el reino Seleucida se va achicando de a poco, sobre todo esta parte acá, la que está en la zona que habíamos recién, Bactria, la zona cercana al Indo, a la India. El que más o menos siempre se mantiene es el reino tolemaico, que algunas veces tiene menos regiones de acá de la parte de lo que se llama la Celesiria, pero digamos su núcleo por lo menos hasta la batalla de Actium, ¿sí? Su núcleo más o menos se mantiene. Entonces, el caso que quería traer ahora es un caso de Egipto, porque yo estudio Egipto y algo de Egipto tenía que decir. Acá pueden ver las regiones y los asentamientos más importantes, principales de este Egipto helenístico temprano, que básicamente es, cuando hablo de Egipto helenístico temprano, estoy hablando más o menos entre última mitad del siglo IV, últimos años del siglo IV, y sobre todo el siglo III, ¿sí? Que, para decirlo esquemáticamente, es el gobierno de los primeros 3 reyes, a lo sumo el cuarto, poco del cuarto. Entonces este es el Egipto helenístico, básicamente. Tienen el Bajo Egipto y ahora tienen el Alto Egipto.
El caso, bueno, y este es Ptolomeo, por si los presento, aquí tienen una representación de Ptolomeo con los atributos faraónicos. Quería tomar el caso del museo y la biblioteca, en particular para ver cómo esa identidad helenística se va dando a nivel un poco más macro y un poco de manera no tan violenta, más en el plano de lo ideológico, ¿sí? Si ustedes quieren. Entonces, primero voy a hablar un poco del museo, ¿sí? El famoso museo. ¿Por qué se le llama museo? Creo que es algo que lo deben saber la mayoría, pero museo hace referencia a las musas, hace referencia a la fuente de las musas que estaba dentro del museo. El museo y la biblioteca parecería dos edificios anexos. La biblioteca es la biblioteca, o sea, acá tiene una representación de la biblioteca, y el museo sería una especie de comunidad de intelectuales, de académicos, de religiosos, una especie de, muchas comillas, una especie de centro de investigación, por así decirlo, que estaría anexo a la biblioteca. En ese centro, en esa comunidad de artistas, de intelectuales, se cultivarían las diferentes artes del mundo griego, que podríamos llamar más por el lado de la ciencia, pensar yo la matemática, la astronomía, la medicina, pero también las artes como la literatura, la historia, geografía. Y algo muy importante del museo, de la biblioteca, es la cuestión de las ediciones. ¿Sí? Se dice que, digamos, la filología nace en la biblioteca, porque es el lugar a donde se traducían al griego diferentes obras. Lo que, por ejemplo, una de esas obras, que lo hace uno de los, parece que sería el primero de los bibliotecarios de Ptolomeo. Hay una discusión si el museo, la biblioteca lo fundó Ptolomeo I o Ptolomeo II, ¿sí? Pero es una discusión que me parece bastante árida, que no importaría demasiado, pero uno de los primeros bibliotecarios habría sido Demetrio de Falero. Demetrio de Falero fue además, antes de ser bibliotecario, fue un tirano de Atenas, ¿sí? Algo que puede ser tan raro, porque Atenas, desde la dinastía de la dinastía de los Pisistrátidas, no había tenido tiranías después. Bueno, recién la tiranía la va a tener en el periodo helenístico con Demetrio de Falero. Demetrio de Falero, por diversas cuestiones, termina rajándose de Atenas, perdón el término, y recala en la corte de Ptolomeo. Ptolomeo, al parecer, lo nombra bibliotecario y lo manda a... Demetrio además tiene una educación peripatética, ¿sí? Viene de una influencia aristotélica importante, entonces es el tipo que lo pone a manejar la biblioteca. Parecería, Demetrio de Falero, que es el que aconseja, por ejemplo, la traducción de la Biblia al griego, ¿sí? La famosa edición Septuaginta. Bueno, acá mucho más no me meto porque hasta acá llego, pero acá veo hay varios que saben más de esto, así que yo acá quedo. Pero entonces, ¿cómo se mantenía la biblioteca y el museo? Que en esto quería centrar. A través de una especie de mecenazgo, del mecenazgo real, ¿sí? Y para esto les traje dos versiones, una versión más positiva y una versión más negativa en las fuentes. Por un lado tienen la visión de Estrabón, una visión bastante más positiva, y la de Ateneo de Naucratis, que en realidad no es de Ateneo, sino de un tal Timón de Fliunte, un escéptico. Vamos a empezar por la negativa, que creo que es la más divertida. Para Timón de Fliunte, acá reproducido por Ateneo en la edición del Banquete de los Eruditos, Timón dice que los eruditos que viven en el museo son una jaula de pájaros, que se burlan de los sabios. Bueno, él dice que se burla de los sabios hospedados en él porque son como los pájaros más preciosos y que son alimentados en una pajarera por el rey, claramente. Entonces dice, mantienen peleas infinitas en una especie de jaula de pájaros de las musas, en referencia a la fuente de las musas, hasta que cesan en su diarrea de palabras. Claramente, muy, muy negativa la visión de Timón de Fliunte. Básicamente lo que está diciendo es que, perdón, el término, que viven de la teta del Estado, digamos, como es la crítica que hacen los libertarios un poco. La visión de Estrabón es bastante más positiva, claramente.
dice Estrabón, que claramente tirándole flores a la monarquía tolemaica, dice que acá está contando el tema de Estrabón en realidad es que Estrabón no menciona en esta parte la biblioteca, ¿sí? Solo está hablando del museo. Pero bueno, por lo que cuenta acá, Estrabón, es un lugar hermoso, dice. El museo forma parte de los palacios reales, ¿sí? Tiene un paseo público, tiene un exedra, un gran edificio en el que hay una sala común en el que hacen las reuniones los sabios, miembros del museo. Comparte también un sacerdocio, porque esto es algo que se me pasó por alto, pero digamos, el museo también es una institución religiosa, lo mismo que la biblioteca, ¿sí? Esto también es importante. Entonces, la idea es que, por un lado, para Estrabón sería algo positivo, es una comunidad de intelectuales y demás, pero también hay visiones positivas. Esta idea también del mecenazgo real, que no estoy bien después, la idea también del mecenazgo real y de esta cuestión de los bibliotecarios y demás, también la tenemos testiguada no solo ya en fuentes como acá tenemos Estrabón o Ateneo, sino en papiros. En algunos de los papiros del corpus de Oxirrinco, donde tenemos algunos de los nombres de los bibliotecarios, también se hace alguna referencia a la política tolemaica de la adquisición forzosa de libros, algo muy curioso, que es una especie de impuesto a los libros. Cuando parece que un barco extranjero anclaba en el puerto de Alejandría, ¿sí? Había una inspección y demás, y se encontraba algún libro que ameritaba ser traducido, el libro se lo quedaba a la biblioteca y le daban una copia al capitán del barco en el mejor papiro posible. Pero bueno, no es lo mismo que tener una copia que te agarran el libro. Pero bueno, con esto se ve una especie de impulso por tener algún tipo de influencia sobre la cultura helénica. Ahora igual eso lo vamos a ampliar un poco más. Entonces, hay un autor que me gusta mucho para ver esto, que se llama Andrew Erskine, quizás alguno lo conozca. Andrew Erskine va a ir viendo diferentes visiones que van explicando el origen del museo y la biblioteca para terminar con una idea que creo que me cierra bastante. Por un lado, una de las cosas que tradicionalmente se ha visto dentro del museo y la biblioteca es su influencia aristotélica, ¿sí? Que ya algo dije con Demetrio de Falero. Por ejemplo, en Estrabón mismo se dice que Aristóteles fue uno de los que, fue el que enseñó a Ptolomeo I, a cómo organizar una biblioteca y a las cosas buenas que le hacía a un rey, a un gobernante, tener una biblioteca. Piensen que, de nuevo, Ptolomeo I fue uno de los compañeros de los Etairoi de Alejandro y compartieron educación, ¿sí? Hay una institución en Macedonia que es la institución de los pajes reales, que parecería que todos estaban dentro del mismo grupo. Entonces la educación fue bastante similar y Alejandro tuvo como tutor nada más ni nada menos que Aristóteles, ¿sí? Esto creo que es algo ya de la cultura popular. ¿Cuál es el problema de esto? Dice el autor que yo sigo, Erskine, que parecería que falsa esta cuestión de que Aristóteles le hubiera dicho eso, porque Aristóteles muere mucho antes de que Ptolomeo se haga con el poder en Egipto. Entonces, digamos, las cuentas no te darían. Otra cuestión de esta influencia aristotélica viene de la mano de que el museo, la comunidad de intelectuales, tendría alguna similitud con el liceo aristotélico. Acuérdense que Aristóteles funda el liceo en Atenas. Otra cuestión que ya la mencioné antes es Demetrio de Falero, ¿sí? Uno de los primeros, o el primer bibliotecario, que es tiene una educación filosófica aristotélica, peripatética. Pero lo que nos dice el autor que yo sigo, Erskine, es que es una explicación parcial esta, porque en todo caso, Ptolomeo nunca tuvo la obligación de hacerle caso a Demetrio. Y Demetrio parece que, como venía de haber perdido, como decía antes, Demetrio había sido tirano en Atenas y por diferentes conflictos internos se tuvo que escapar, entonces su influencia estaba bastante mermada, digamos, el tipo no tenía básicamente donde caerse muerto y cae en la corte de Ptolomeo. Entonces, digamos, no había una obligación por parte de Ptolomeo de seguir todas estas normas que traía Demetrio. Otras explicaciones tienen que ver con la cuestión del patronazgo cultural o mecenazgo, que para esto
hay antecedentes en el mundo griego de este mecenazgo, de esta influencia de los artistas, este mecenazgo de artistas por reyes. Tenemos el caso de Hierón de Siracusa, el gran tirano de Siracusa, con Píndaro, ¿sí? Tenemos el caso de Eurípides, que en cierto momento llegó a la corte macedónica. Y hay un caso que está bueno decirlo, que es el caso de Platón, ¿sí? Platón integró la corte de los tiranos de Siracusa. ¿Sí? Algo que nos puede resultar extraño, pero no, Platón era bastante amigo de los tiranos de Siracusa. ¿Cuál sería la innovación de los Ptolomeos sobre esta práctica del mecenazgo cultural? Que es la creación de un mecenazgo institucional, o sea, una institución propiamente dicha para alojar intelectuales, artistas. Ahora bien, también lo que nos dice Erskine es que también esto es una explicación bastante parcial y que en todo caso serviría como antecedente, como que le falta algo a esa. Y eso que le falta es lo que quería traerles, que es entender o ver al museo y a la biblioteca, los desarrollos que se dan en el museo y la biblioteca, como consecuencias de un proceso de construcción, de legitimación, de ideología, si ustedes quieren, de construcción de ideología. Actualmente, hace ya un par de años, esta cuestión de la política, de la ideología, está muy en boga para hablar de una suerte de unidad que es del mundo helenístico. ¿Qué sería lo que une al mundo helenístico? La política. ¿Sí? La política sería lo que une al mundo helenístico. Esa construcción de ideología, ¿sí?, que se da acá, en la corte tolemaica, tiene que ver con, primero, una conexión directa con Alejandro. Ptolomeo I, Ptolomeo II necesitan esa conexión directa con Alejandro. También la van a necesitar, ojo, con los faraones egipcios, pero eso es otra pata, otra discusión. Esa conexión con Alejandro, ¿cómo la hacen? Primero, por lo que sabemos, Ptolomeo I, en cierto momento, secuestra el cuerpo de Alejandro. Esto es algo curioso. En cierto momento, Ptolomeo I intercepta el cuerpo de Alejandro, lo secuestra, por así decirlo, y lo pone en un edificio que se llama el Soma. Primero va a Memphis y luego lo dejan en Alejandría, en el Soma, que es un sepulcro particular para Alejandro. Esto que nos da cuenta de una asociación directa, digamos, con la monarquía argea, la monarquía macedónica, y eso también, digamos, se traza un paralelismo, porque Alejandro, digamos, ya sabemos todos que fue el fundador de la ciudad de Alejandría en el delta del Nilo. El lugar a donde Ptolomeo I va a hacerse con el poder es Alejandría. Podría haber sido, no sé, a Memphis, la gran ciudad de los faraones tradicional en Egipto. No, lo hace en Alejandría. Otra cuestión también que tiene que ver con Ptolomeo es, Ptolomeo crea el culto real a Alejandro. ¿Sí? No es algo igual esto propio de Ptolomeo, también lo van a hacer otros diádocos, pero en particular Ptolomeo crea un culto, podemos decir estatal, a Alejandro. ¿Sí? Esto le da la pauta a Ptolomeo para terminar implantando un culto no solo a Alejandro, sino a sus descendientes directos ideológicamente, que serían los Ptolomeos. Entonces, el culto a Ptolomeo II va a tener un culto a su padre, ¿sí? Ptolomeo además II va a crear un culto a los dioses hermanos, a él y a su hermana Arsínoe, que es además la esposa. Ptolomeo II, por lo tanto, tiene un epíteto que es el de Filadelfo, ¿sí?, que es el amado de la hermana, amante de la hermana. Otra cuestión también con esta conexión con Alejandro es, parece que Ptolomeo publicó una serie de memorias, de las cuales no conservamos. Dentro del séquito de Alejandro hubo varias biografías, por así decirlo, de la campaña de Alejandro. Una fue la de Ptolomeo, hay otra que es la de Nabarca Nearco, que tampoco tenemos mucha información, y la de Calímaco, que sería uno de los intelectuales que seguían Calístenes, perdón, no Calímaco, Calístenes, que era uno de los que seguía la expedición de Alejandro y que, bueno, también tendría una tradición peripatética. Pero bueno, en particular la de Ptolomeo no conservamos demasiado, de estas memorias de Ptolomeo, pero bueno, acá tenemos una conexión directa con Alejandro, ¿sí? Otra cuestión que parece que Ptolomeo esto lo fogoneó
por atrás, digamos, de manera no oficial, son los rumores de bastardía de Ptolomeo I. Parecería que Ptolomeo I, su padre verdadero, no habría sido Lago, ¿sí? Es Ptolomeo, hijo de Lago, que Lago parece un noble macedonio de la Alta Macedonia. En realidad parecería que su padre en realidad hubiera sido Filipo II, entonces hubiera sido un hijo bastardo de Filipo II, lo que le daría una conexión todavía más directa con la monarquía argea, la monarquía macedónica. Entonces, como para resumir eso, sería que la herencia aristotélica debe ser vista en realidad con una relación directa, una legitimación política, ideológica y demás, con Alejandro. O sea, va todo de la misma mano. Otra cuestión, el museo y la biblioteca, de vuelta, son conexiones culturales con el pasado griego, no tanto macedonio, sino griego en general, ¿sí? En esta cuestión de lo griego versus lo bárbaro, va por ese lado. Pero ¿con cuál pasado griego? En particular con el pasado alejandrino, ¿sí? Con el pasado centrándonos en Alejandría, que Alejandría tiene un estatus particular dentro del Estado egipcio. Hoy en día se usa mucho para esto dos conceptos que van más o menos de la mano, que es el concepto de Greekness, que sería algo así como grecicidad, muy mal traducido, y el de Hellenicity, que es el de helenicidad, como forma de construcción de ese poder y de generar una especie de identidad híbrida, podemos decir, una identidad integral, etc. Entonces, museo y la biblioteca funcionan como elementos transformadores de esa identidad griega, pero hay que tener en cuenta que es una entidad alejandrina, que tiene sus puntos ahí, sus puntos particulares. Pero además, y esto también hay que tener en cuenta, como todo, la identidad, por un lado, genera una pertenencia, pero también genera una oposición, una expulsión. Esa exclusión social es con la exclusión de los no griegos, ¿sí? Un tema ahí, solo se van a guardar obras, entre comillas, helenizadas, ¿sí? Traducidas al griego. Con esto se va conformando lo que después se llama el canon alejandrino, que son las diferentes obras que son las importantes para ser enseñadas, transmitidas, etc. De la mano de esto, en la poesía alejandrina, hay tres poetas alejandrinos, sobre todo Calímaco y Teócrito. En esos dos autores en particular, los no griegos aparecen pocas veces. Y cuando aparecen haciendo cosas impropias de los griegos. Entonces, de nuevo, esa identidad alejandrina genera por un lado una integración y por otro lado una expulsión, ¿sí? Como todo proceso identitario. Para esto hay una fuente que me pareció curiosa sobre esto, que es la de nuevo en Ateneo de Naucratis, en el banquete de los... perdón, me fui. Acá, en Ateneo de Naucratis, en el banquete de los eruditos, es el famoso, la gran Pompeo, la gran procesión de Ptolomeo II Filadelfo. Para hacerlo corto, digamos, Ptolomeo II en un momento de su gobierno fomenta y financia una gran manifestación pública de su poder. Esa es la cuestión. Estamos hablando del siglo III a.C. Una cuestión de los basileus, ¿sí? del rey griego, que el rey griego tiene que ser generoso. Esta es una premisa. El rey debe ser rico y también debe ser generoso, tiene que ser dadivoso, tiene que dar. Esta procesión es eso, ¿sí? Es la demostración patente del poder. Que bueno, como ahora vamos a leer un par de cosas, van a ver que está todo muy hiperbolizado, hay de todo un montón. Bueno, probablemente sea mucho menos, pero acá se da cuenta de esa descripción, pero lo que genera el texto es un gran impacto visual, ¿sí? Eso es cierto. Entonces les dice, por ejemplo, que en esa procesión en Alejandría seguía un doble altar cubierto de hojas doradas, de hiedra, con una corona de oro, todo así muy rico. Detrás de él venían 20 niños que portaban incienso, mirra, que son bienes de prestigio, tradicionales del Oriente, azafrán, después venían coronados 40 sátiros y demás,
Y después dice, detrás de ellos venían un carro de ruedas de 14 codos de largo, 8 de ancho, llevado por 180 hombres, y sobre él había una gran estatua de Dionisio haciendo una libación desde una copa de oro, con una túnica y sobre ella un vestido azafranado, etc. Después lo que les dice es que tenía un incensario de oro, 2 pateras de oro, etc. Bueno, y diferentes cuestiones. Que hay cuestiones satíricas, cómicas, porque todo esto tiene que ver con una representación que tiene que ver con el teatro, ¿sí? Pero después le dice que hay una estatua de Nisa, revestida con una túnica amarilla en bordados y un manto de laconio, que se ponía de pie mecánicamente. O sea, fíjense el nivel de expresión visual, que en esa manifestación, en esa procesión, de repente había una estatua que se movía sola. Algo curiosísimo que tenemos acá. Yendo a otro fragmento, acá tienen a Ptolomeo II con los atributos faraónicos de nuevo, empezamos a ver otras cuestiones que tienen que ver con hasta dónde llegaba el brazo de la monarquía tolemaica en el mundo helenístico. Entonces acá te dice, en otro carro de 4 ruedas, que contenía el regreso de Dionisio sobre la India, estamos mencionando una zona muy lejana de Egipto, y acá abajo menciona elefantes. Los elefantes son un gran bien de prestigio, sobre todo en el reino helenístico y el Seleucia, pero bueno, también en el indio, en el hindú, es el reino de la dinastía Mauría. Los elefantes son usados en la guerra, ¿sí? Obviamente en números pequeños, pero son usados en la guerra, pero son también bienes de prestigio. Acá imagínense, en el medio de Alejandría, elefantes totalmente llevando oro, llevando gente arriba. Dice que lo acompañaban 500 muchachas al elefante, ataviadas con túnicas de oro y cinturones, etc. Y si se van fijando en parte que yo no subrayé, hablan de números como 120 personas que hacían esto, 5 escuadrones de asnos que llevaban silenos, sátiros, o sea, gente disfrazada. Y después se empieza a nombrar animales, también dando cuenta hasta dónde llega el brazo de ese reino, de ese rey. Habla de nuevo de elefantes, habla de cabras, habla de oryx, habla de antílope, habla de avestruces, habla de un animal que se traduce, acá en la traducción de Ateneo lo suelen traducir como ciervos asno, que no sabríamos decir qué tipo de animal es, porque también está la cuestión de cómo lo describían. Y después están los animales ya se pueden considerar como, como triunfos de esa expansión. Y acá tenés botines de guerra. Acá hay campaña, dice que hay tiendas de campaña bárbaras, sentadas con mujeres indias, probablemente sean prisioneras, de nuevo con azafrán, canela, todas demás especias carísimas, etíopes, y acá tenemos vueltas animales, perros de Molosia, pavos reales, gallinas de Guinea, faisanes, etc. Y de vuelta más animales. Y por último, en la última parte de la procesión, tenemos quizás lo más importante, esta demostración, además de toda la riqueza de los animales, etc., el ejército. Porque además de ser una procesión para demostrar hasta dónde llega el poder, también la idea es demostrar cuántas tropas tienen y qué nivel es de esas tropas. Entonces acá tenemos tropas de caballería, infantería, bien armadas. Los infantes eran 57.700, o sea, números estrambóticos, digamos. Bien, bueno, ahí ya me fui. Pero para terminar de cerrar entonces la idea de esto, lo que vemos en esta procesión no es otra cosa que más que la celebración de esa helenicidad. O sea, es una manifestación pública de la legitimación de ese poder que tiene que ver con eso, digo, hasta dónde llega ese brazo del gobierno. ¿Y qué da cuenta entonces esto? Con esto lo que está diciendo además Ptolomeo II es reivindicar un cierto liderazgo griego sobre los demás reinos. Su idea de querer liderar a los griegos en general y de restituir la libertad, dice, de los griegos. Por ejemplo, esto se ve en otro autor, que acá no les traje el fragmento, que es Teócrito. Teócrito, por ejemplo, lo aclama como liberador a Ptolomeo II, con la palabra eleuteria, que es la palabra de griego para hablar de libertad, y que tiene que ver con la política propiamente dicha del mundo griego, que para no ahondar demasiado, Ptolomeo II tiene mucho que ver en los conflictos con diferentes diádocos, si bien lo hace de manera indirecta, apoyando, hay una liga de diferentes
vamos a poner un mapa para que quede más claro, si no me pierdo tanto. Hay una liga que se conforma en esta región entre diferentes islas de las Cícladas, que se llama la isla de los Nesiotas, de los Nesiotes, que es un koinon, ¿sí? Es una liga, podemos decir, una federación, que en cierto momento Ptolomeo la apoya y se puede entender esta procesión, ¿sí? Esta gran procesión que comentábamos recién, como una forma de demostrar que el que tiene la riqueza, el poder para liberar a los griegos no es otro que Ptolomeo II. Entonces, como cierre, todas estas cuestiones que ya fuimos mostrando, el museo, la biblioteca y demás, es la aspiración entonces a ser los líderes no solo militares, políticos, sino culturales del mundo helenístico. La idea es ver ese liderazgo cultural que se ve como un reflejo del liderazgo también político, básicamente. Por eso digo que lo que se suele ver como unidad del mundo helenístico no es otra cosa más que la política, ¿sí? La política. Y con esto ya cierro así, no los canso tanto, y bueno, ahí está, ahí llegué. Muchas gracias por escucharme, espero que les haya gustado. Bueno, muchas gracias, Agus, por la presentación, muy, muy clara y completa también sobre el tema. Supongo que sí, que habrán quedado, o bueno, preguntas o comentarios, así que hacemos, como hacemos siempre, damos el espacio a que si quieren, por medio del chat, puedan ir mandándonos las preguntas, y si no, bueno, nos van avisando. Bueno, ahí no, magnífico, Agustín, muy claro, Laura. Yo te tendría muchas preguntas, Agus, en la parte de la filología me quedé ahí con Demetrio Falereo, muy polémico como personaje para la... No, y seguramente pronuncié mal alguna cosa de griego, que bueno, puede pasar. No digo, pero que Demetrio es verdad que es una figura enigmática, digo, no me quedé pensando en eso, que la... Así que bueno, esperamos las preguntas. Joana Garzón, tengo algunas dudas relacionadas al circuito literario bajo el reinado de Ptolomeo. ¿Tenemos nociones del proceso de circulación de los textos literarios que produjeron contemporáneamente? Pregunta primero. No, ¿sabes qué? Yo eso no tengo idea, pero porque eso es más filología, creo, ¿no, Ana? Yo de eso la verdad que no manejo. Y del porcentaje de... Bueno, ahí preguntan por el porcentaje de población alfabetizada, esa es la segunda pregunta claro, de Joana, y la tercera es si conoces algo sobre la importación de conocimientos de otras regiones como la gastronomía babilónica, digo, así ya las... Sí, la segunda, el problema del porcentaje siempre es un problema para todo lo que es la antigüedad. Y también hay que ver, yo algo que no mencioné, lo mencioné al pasar, pero Alejandría es una isla, digamos, dentro de, conceptualmente, culturalmente, dentro de Egipto. Lo que pasa por fuera del hinterland, digamos, de la tierra alrededor de Alejandría, es otra cosa. Y si uno va regionalmente viendo, el Egipto tolemaico se divide en nomos, ¿sí? Es la división que ya tenemos en el Egipto faraónico. Mientras más al sur es otra cosa, ¿sí? Hay una zona en particular, bueno, ahora lo saqué el mapa, pero el mapa de Egipto, cuando mostraba las diferentes regiones de los asentamientos importantes y demás, hay una zona que es el Fayum, que es una zona que es una... a ver si... ¿Puedo seguir compartiendo o ya es medio tape? ¿Sí? Bueno, denme un segundito. Dale, dale.
Dame un segundo que lo encuentro. En esta parte, que es la parte del Fayum, es un gnomo que se llama el gnomo arsinoita, ahí es una de las zonas que tenemos más fuentes, papiros, básicamente de corpus papirológicos, y ahí te das cuenta que pasan cosas muy distintas de lo que nos pintan estos poetas alejandrinos, por ejemplo, que pasa en Atenas, iba a decir, en Alejandría. Y ahí cuando me hablas de alfabetización, es el concepto de alfabetización, vos te referís más a lo griego, o sea, a egipcios nativos hablando griego, o egipcios aprendiendo el demótico, que es la lengua administrativa griega. Pues ahí son dos cosas distintas. En esa región del Fayum tenés cosas como, que esto es problemático, digamos, para las fuentes, pero tenés egipcios que tienen nombres griegos, viceversa también. Después tenés otras cuestiones que van más allá, pero bueno, el sistema judicial, el sistema legal tolemaico está dividido en los tribunales, voy a esquematizarlo, es mucho más complejo, pero hay tribunales para egipcios y tribunales para griegos. Entonces, hay veces que uno puede interpretar que quizás como estrategia un griego se pone, un nativo egipcio se pone un nombre griego para algún tipo de estrategia judicial o de otra cuestión. Entonces este tema de la alfabetización es medio raro, es raro, no, es complejo. También había escribas locales que un egipcio podía contratar para que les haga, por ejemplo, una denuncia. O sea, hay denuncias policiales, hay papiros que son denuncias judiciales y ese tipo de cuestiones. A veces se contrataba a alguien para hacerlo. Y que también muchas veces los podían, perdón el término, lo podían cagar, que pasaba. Hay papiros donde te das cuenta que se están cagando. Pero bueno, no te sabría responder más que eso sobre la alfabetización. Y la otra pregunta, ahora la perdí porque me metí acá. ¿Conoces algo sobre la importación de conocimientos de otras regiones como la astronomía babilónica? La astronomía de Babilonia no en particular, pero sí te puedo decir que había una especie de competencia cultural, por así decirlo, un poco posteriormente, con la otra biblioteca grande que es la de Pérgamo, una dinastía que yo mucho no mencioné, pero es un reino helenístico que surge posteriormente, una dinastía que es la dinastía atálida, con Átalo I, que de Pérgamo viene la idea de pergamino. ¿Sí? En un determinado momento llegan, los ptolomeos llegan a dejar de venderle papiro para que no produzcan obras. Bueno, esto también se va dando. La astronomía babilónica no, y eso se lo dejo a Rodrigo, en todo caso, que yo eso no me voy a arriesgar a hablar. Está bien, gracias. No sé si, bueno, Joana o cualquier cosa, hay algunos autores aventuran un 6%, por ahí quería contrastar un poco eso, dice Joana, respecto de lo que justo estabas respondiendo. Espera, ¿cómo que me perdí? ¿Qué decía? No, Joana pone, algunos autores aventuran un 6%, por ahí quería contrastar un poco eso. No, eso perdóname, pero no sé. Claro, no sé, te miento. Es válido, es válido. Cuando no sé te lo digo, así que tranquilo. Bien, cualquier cosa puedes escribir, Joana, yo voy siguiendo el chat, no veo más intervenciones tuyas. Miguel pregunta si puede hacer una pregunta tipo History Channel. Miguel, ahí está. Mientras, si no sean aliens. ¿Querés abrir el micrófono? Pero mientras no sean aliens, todo bien. Está abajo el... Sobre la muerte de Alejandro. Eso. Sí. No te encuentro. ¿Escribiste más, Miguel? Por eso te decía si querías abrir el micrófono. Es más fácil, porque no veo otra intervención tuya en el chat, por eso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo? Muy bueno, Agustín, lo tuyo, la verdad. Tremendo. No, una pregunta, digamos, digo History Channel porque no para un programa ¿Quién mató a Alejandro? ¿Lo mataron? Bueno, vos qué me nos podés contar, ¿no? Ya que es tu tema y posiblemente también podés hiciste la pregunta, ¿sí? Si hay una posibilidad de que nos puedas contar algo al respecto. ¿Vos te refieres a cómo lo mataron o cómo? O si, no sé, eso, ok. No sé. Sí, estamos en el plano de History Channel, eso queda claro. Es el plano de History Channel, bien. Mientras no sea alienígenas ancestrales, todo bien, pero bueno, el plano de History Channel... No, la vieja History Channel.
Está bien, está bien. Hay varias teorías de qué pasó con Alejandro. Para mí sí, para mí lo hicieron, le hicieron fiambre, perdón el término, para mí lo mataron. Pero bueno, está en cada uno, eso es medio novelesco. También la idea de cómo lo hicieron. Hay teorizaciones sobre que había sido el médico, que le daba algún tipo de hierba, de preparación, que de a poco le iba empeorando la condición. También está este relato de que teóricamente todo vamos a decir, el deterioro de la salud de Alejandro fue porque el tipo vivía de joda en joda, perdón el término, y en cierto momento estuvo en una fiesta de estas que hacían a todo trapo, y al parecer tomó lo que llamaba esta copa de Hércules, que era una copa, qué sé yo, como tomarse, no sé, te vas a un bar y te tomas, no sé, qué sé yo, 2 botellas de whisky, 3 botellas de whisky, no sé, algo así, y encima después parece que de lo borracho que estaba se tiró en un río que estaba helado, y bueno, algo te agarró ahí, no vas a salir bien. Bueno, todas estas cosas pueden ser. O que después de eso, en realidad, el médico no lo trató y le empeoró la condición. O que directamente se murió porque vivía así. Si uno vive de gira en gira, bueno, nada, qué sé yo. Estamos en History Channel igual, ¿eh? Así que... Y bueno, pero un poco la literatura en torno al personaje lo alimenta eso, qué sé yo. Sí, O sea, bueno, claro. no es nuestra culpa. No, pero por algo tenés Sí. tantas novelas, porque hay tanta ficción en torno a eso. Así Sí, que sí. es buenísimo. Yo sí que te hablo. Es válido, claro. Bueno, Pero, gracias. ¿puedo Sí, una sí. cosita? Porque justamente lo que él decía, que hay poca historia y mucha novela. Ahí está, eso parece por ahí es un poco la pregunta. Gracias, Agustín. Bien, gracias, Miguel. Después Pablo Daniel Almirón pregunta, Augusto, en base a la temática que has presentado aquí, me gustaría saber si existió una diferencia de patronazgo entre griegos y judíos en relación a su presencia en Alejandría, la dinastía tolemaica, si hay alguna fuente que lo mencione, tanto en lo literario, epigráfico o arqueológico. Mira, yo con estas cuestiones de judíos recién ahora me estoy metiendo. Acá hay personas que pueden hablar mucho mejor de esto, que estudian particularmente a los judíos. Veo a Paola que está por ahí, que no va a decir nada, pero yo recién ahora me estoy metiendo con eso y es problemático. Es problemático. Sí, hay papiros, hay. Y en esta región que yo digo, la región del Fayum, del Nomo Arsinoita, hay papiros que mencionan judíos, sí, eso sí, eso. Pero en la cuestión del patronazgo, ahí demasiado no te puedo decir. Sí, lo que te puedo ya decir, en esta zona en particular que yo trabajo, la del Nomo Arsinoita, que no ves una diferenciación tan marcada. Quizás en otras regiones vos ves algún tipo de segregación étnica, digamos, tipo barrios, por así decirlo. En esta región, en la región que yo trabajo, eso no se ve tanto, ¿sí? O sea, las cosas que acceden, por ejemplo, estos papiros judiciales que yo mencionaba, no se ve mucha diferencia al respecto. O sea, suelen ser equiparados al estatus de los nativos, no mucho más. Bien. Bueno, después Álvaro Moreno pregunta, muy buena la conferencia, Agustín, felicitaciones. Una pregunta, ¿consideras que aparte del caso de Droysen ha habido una idealización occidental del periodo en otros momentos históricos? Sí, eso es algo que con Álvaro lo hablamos varias veces. Sí. Ahora no recuerdo un caso en particular, pero como todas idealizaciones, obviamente, como decía, si con Droysen tenemos que tener en cuenta el contexto de producción del tipo que está escribiendo dentro del proceso de conformación del Estado alemán moderno, la guerra franco-prusiana y demás, hay un montón de historiadores dentro, bueno, historiadores, filólogos, etcétera, dentro del siglo XX, sí, el contexto de producción siempre es importante. Ahora no se me viene a la mente algún autor en particular sobre el caso. Se me ocurre, sí, quizás dentro de esta vamos a decir, este boom historiográfico que surge de los procesos postcoloniales, ¿sí? Estas lecturas postcoloniales, que tienden a dar cuenta más, si hasta ese momento, estamos hablando de los 60, 70, el proceso de descolonización africano, etcétera, asiático también,
Si hasta ese momento se priorizaba más quizás lo impositivo, o sea, lo griego sobre lo nativo, acá empieza a pasar al revés. A raíz de ese cambio de paradigma, se empieza hasta cierto punto empezar a ver que, y quizás este es el problema del otro extremo, se ve tanto lo nativo que se deja de ver que en realidad hubo una conquista y que hay cosas nuevas. ¿Sí? Así que esto también sucede. Bien, después crean pro, bueno, no sé, la construcción del bárbaro tuvo características diferentes desde el punto de vista de la helenización tolemaica, antigónica o seleucida. Perdón, me perdí, Ana. ¿Me lo repetís? La construcción del bárbaro tuvo características diferentes desde el punto de vista de la helenización tolemaica, antigónica o seleucida. Sí, Antigónida. Ay, perdón, yo... Sí, tranquila. Yo estaba leyendo y decía, ¿qué está diciendo Antigónida? Perdón, estoy acá armando los flyers para la próxima. Tranquilo. Yo te hablo de Egipto, porque también ese es el problema. El problema que yo decía en un momento de la charla, que es la hiperespecialización que tenemos, nos da ese problema, que a veces nos cuesta hablar de otros reinos, y muchas veces dentro de otros periodos dentro del mismo reino. Porque lo que yo te puedo decir sobre los primeros siglo IV, III y partecita del II, no es lo mismo que hablarte de ya cuando aparece Roma en juego. Entonces yo te voy a hablar quizás de Egipto nada más. En Egipto hay depende de la región que vos estés, hay otros bárbaros, por así decirlo. En Egipto, y lo mostraba en la procesión de Ptolomeo II, aparecen etíopes, son los nubios. Bueno, en otras regiones no hay nubios, entonces hay otro tipo de bárbaro también ahí. Después tenés los libios, el otro, estoy mal, oeste. En el oeste, perdón que ya estoy medio a esta hora, en el oeste están los libios, que tradicionalmente, en época faraónica estoy hablando, para los egipcios suelen ser bárbaros. ¿Sí? Después hay toda, esto voy a decirlo, y después corríjanme lo que labura en Egipto, pero en el momento en que hay diferentes dinastías, las dinastías libias y demás, también hay una legitimación de esos libios para hacerse ver como egipcios. Bueno, eso pasa también. Así que hay otros bárbaros, eso es lo que quiero decir. Y esa frontera del bárbaro que yo iba comentando, que iba cambiando, después tenés que verla reino por reino. ¿Sí? Eso también es importante. Bárbaro, gracias. Después, bueno, Leila pregunta, mi pregunta es para que nos ayudes a pensar la desmitificación o no de una idea que nos viene dada, que es la de imperio universal, especialmente pensadas las relecturas de lo que es Oriente y que es Occidente. La idea de imperio la construyó, pero no la de universal. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero retomando al autor que se llamaba Droysen sí dice que hay un imperio, un reino universal, por así decirlo. Una idea media cristiana, si uno quiere, el reino universal. Hoy en día lo que más se ve es que, de nuevo, esa unidad, en un principio la unidad estaría por lo cultural, después estaría por diferentes cuestiones. Hoy en día se suele ver que la unidad está en lo político, que es la cuestión de que todos los reinos helenísticos, los que están arriba de todo, arriba de la cadena política, tienen algún tipo de descendencia greco-macedonia. Y sus cortes son greco-macedonios. Y tienen algún tipo de estructura más o menos greco-macedonia. En Egipto, antes de eso, no tenías templos, teatros, gimnasios. Bueno, ahora sí empiezas a tener gimnasios, y en esta zona que yo te digo que trabajo, que es el medio de la Jora, el medio del mundo rural, tenés gimnasios, tenés templos a Zeus, también que tienen el templo de Zeus está medio anexado al de Amón, porque bueno, Amón, Zeus, más o menos igual. Sí, la cosa, ese sincretismo pasa. Pero tenés en esta región, que es una región rural, como digo, tenés gimnasios, tenés templos, tenés teatros. Entonces, son los problemas que tenemos hoy en día para ir discutiendo estas cuestiones. Sí, no, universal no es, pero bueno, algo de eso hay, de esa unidad. ¿Sí? Pero bueno, yo creo que también tiene que ver con esta idea de cultura de inmigrante. Si pensamos en nuestros abuelos o bisabuelos de inmigrante,
los italianos, mi bisabuelo italiano venía sin saber la lengua. Bueno, después más o menos se fue haciendo entender, más o menos encontró laburo, etcétera, etcétera. Y después tenemos conservamos hoy en día palabra media astana, bueno. Yo creo que estas cosas pasaban, o sea, salvando esas distancias culturales zarpadas de montones de siglos, yo creo que esas cosas algo de eso hay ahí, con esa cuestión del inmigrante. Bárbaro, gracias, Agus. Después, Laura Martínez pregunta cómo solventaban semejante despliegue en los desfiles que mencionaste. Algo decía el texto y no llegué a leerlo. Espera, ¿me lo repetís que le perdí? Sí, ¿cómo solventaban semejante despliegue en los desfiles que mencionaste? Algo decía el texto y no llegué a leerlo, pregunta Laura Martínez. Ok, primero lo que digo, hay que tomar con pinzas eso, porque también es poesía alejandrina, la poesía alejandrina tiende a hiperbolizar mucho. En cierto momento, no, hasta no hace mucho, y acá me meto un poco con filología, así que Ana me puede después bardear, no hay ningún problema. Después. Tranquilamente. No hace falta que lo hagas en privado, no hay problema. Decía, los poetas alejandrinos se los ha visto muchas veces como intelectuales de esto que se llama la Torre de Marfil, o sea, tipo que escriben desde arriba para los reyes, para los ricos, y no hay un componente social, una lectura social. Hasta hace un par de años esto se fue revisitando y ya se puede ver en Teócrito, Calímaco y demás, algún tipo de resonancia de lo social. Y matizando esta idea, tenemos en Ateneo lo que se ve, que en realidad se basa en otro autor que es Calíxeno, esta gran Pompeya, esta gran procesión, bueno, quizás no sea de esa medida, o sea, si había, por poner un número, porque ahora no lo tengo el PPT a mano, si había 20 elefantes, capaz que había 2, 3, pero eso no deja de ser algo importante. Esa también es la cuestión. ¿Y qué era otra cosa que me preguntabas? Me perdí. ¿Cómo lo solventaban? Con el mismo aparato económico que tenía el Estado tolemaico, tributos. Básicamente tributo, impuestos, o que, entre comillas, impuestos. Hay un montón de impuestos. Claro. Bien, después Diego Milinic pregunta, ¿Alejandro conocía a la incipiente Roma o aún no tenía conocimiento? ¿Pensó alguna vez expandirse para allí? ¿Pensaba conquistar Arabia también? La primera parte es medio History Channel, pero es medio History Channel. No tengo idea. No tengo idea. Después le pregunto al que debe saber esto, es Álvaro Moreno, que está por ahí, después yo a él le pregunto. Lo que sí te puedo decir que hay un pariente, por así decirlo, de Alejandro, que termina haciendo una campaña en Italia, ¿sí? Pirro. Hay un Alejandro de Épiro en cierto momento que aparece y hizo una campaña, pero después está posteriormente Pírrico, donde sale este concepto de la victoria pírrica. Bueno, parecería que tiene que ver algo, no sé si Alejandro, pero sí hay algunos, entre comillas, sucesores, ¿sí? Que sí, tuvieron y combatieron directamente. Y más. Perdón, bueno, Arabia. yo me... sí. Sí, lo último. Parece que sí, pero bueno, eso también es History Channel. También es eso. Parecería que sí, pero no tenemos nada concreto. Se me perdió la intervención de Álvaro respecto de lo del Imperio Universal y dice, quizás la idea judía de sucesión de los imperios, la inclusión de Macedonia, también tenga su importancia para pensarlo como Imperio Universal luego. Me lo perdí en la charla. Sí. Bueno, Paola Druille, hermoso encuentro, se retira. Joana pregunta, última pregunta, mencionaste que simbólicamente en las estepas de Saudiana, ahí se me movió, se encontraba Prometeo encadenado. ¿Tenemos fuentes de eso? Sí, Arriano. Si mal no recuerdo, era Arriano. Arriano en la nave de Alejandro el que lo menciona. Bien, No recuerdo. y acá Álvaro agrega los... O Quinto Curcio, no me acuerdo cuál de los dos, pero sí lo mencionan. Que está por ahí. Porque también está la cuestión de qué era lo que creían. Porque también eso es otra cuestión. Sí, claro.
No, que justo, bueno, Álvaro, bueno, si querés ponerte el micrófono, Álvaro, te invitamos. Los romanos lo conocían más a él que al revés. En general, el tema de las embajadas romanas a Alejandro es más un tema de la literatura latina. Lo epítome de Pompeyo Trogo, de Justino, lo plantea así. Digo, Yo por Sí, eso sí. digo, perdón, digo, si te querés, Álvaro, No, no, te invita. es que es como lo plantea Agustín. A mí me parece que por lo menos los testimonios que más reiterativamente hablan de supuesto contacto diplomático que habría habido con Alejandro son romanos. Y me parece que la pauta de eso ya está en Tito Livio, ¿no? Fines del siglo I a.C., cuando hace esta especie de historia contrafactual, el historiador latino, diciendo qué hubiera pasado si Alejandro Magno se hubiera enfrentado con Roma, ¿no? Para demostrar la superioridad militar que Roma habría tenido frente al rey macedónico. Pero me parece que es una preocupación más de los romanos posteriores por medirse con este imperio previo que otra cosa, ¿no? Digamos, hay varios testimonios, ahí señalaba el de Justino, el epítome de Pompeyo Trogo, donde lo elabora bastante, digamos, el tema este de la supuesta embajada ante Alejandro. De hecho, perdón, Alejandro Magno, fíjense lo notable, el testimonio más antiguo que hay de Alejandro como Megas, en realidad no Megas Magnus, está en la literatura latina, ¿no? En Plauto. O sea, en realidad, si nosotros buscamos el testimonio más antiguo de Alejandro con el epítome el epíteto de Magno, nos tenemos que ir a la literatura latina, no a la literatura griega. Gracias, gracias, Álvaro. Yo, si estabas allá a mano, ya que estábamos, te incluíamos. Bueno, no veo más preguntas, así que, bueno, dado que son ya -5, más o menos estamos llegando hacia el final del horario estipulado para el espacio, les agradecemos, bueno, por supuesto a Agustín por la exposición, a los que se han sumado, tanto con su presencia y con las preguntas. Estoy compartiendo, a ver ahí. Muchas gracias, esperen que a ver, se ve ahí lo que estoy compartiendo. sí se ve. Bueno, entonces, Sí, se ve, bueno, los invitamos ahora, o sea, voy en los avisos para las próximas actividades. ¿Alguno tenía el link a mano ahí para compartir la bitácora de Menmose? Acá, ahora, ya, a las 5 de la tarde, ¿verdad, chicas? Si alguien tiene el chat ahí para... Ahí está, Y ahí Silvana lo está está compartiendo. el link. Se pueden sumar al link ahí. Diana, ya lo compartí. Gracias, genia. Bueno, ahí está el link, es ahora, así que pueden sumarse a la Ya. actividad ahora, tienen un continuado de esto. Después tenemos, en orden tenemos después, el miércoles que viene, también por YouTube, con Rodrigo vamos a estar presentando a Gabriela Müller y a Gabriel Martino, que van a hablar sobre sánscrito y filosofía de la India. Van a hacer una charla amena, tranqui, sobre reflexiones en torno a la docencia y a la investigación en sánscrito. Eso también es por YouTube, cualquier cosa también, bueno, en la página de Geleo y todo nos encuentran. Y la próxima charla, o sea, dentro del sábado que viene, no el otro, que va a estar a cargo de Sergio Amor, sobre formas y fundamentos del poder en el mundo homérico. Así que, bueno, creo que por ahora eso es todo. Por ahora, miren... Te lo recomiendo porque Sergio es un Y es gran... mucho que decir. La cara de Agustín cuando vio el flyer fue genial. Porque dijo, wow, así como diciendo, no. Bueno. Perdón, y antes que se vayan, pasemos el aviso que, bueno, están las jornadas que estamos organizando, las Haidcoa, y ahora está la apertura para que se inscriban como asistentes, que bueno, después vamos a tenemos que pensar y discutir el formato de transmisión en base a la cantidad de personas que se inscriban como asistentes. Solo eso. Sí, debemos confesar que cumplieron sobre todo las expectativas de los resúmenes y son tantos que, bueno, hay que organizar eso, ¿no? Sí, probablemente sean 3 días, podemos ir diciendo también. Que va a ser un gran éxito, eso es lo que queremos contar, para todos, que estamos muy contentos. Y bueno, acá hay varios que van a participar de los que están acá, Agustín mismo, así que... Sí, total. Bueno, gracias, Álvaro. Agustín. Mauro. Gracias, Agustín, gracias, bueno, a todos Gracias. por conectarse, y bueno, nos vemos en 2 sábados, o bueno, en un ratito, y
Y el Bueno, un 20. ratito en la bitácora. En un rato en la En la bitácora. bitácora, vaya. Gracias a todos y a Muchas todas. Gracias a todos. Gracias. Gracias.